buenas noches, ya estamos en Todo se sabe. Escuchábamos hace instantes la conferencia del Consejo de los Ministros, que han estado en un Consejo de Ministros, se han aprobado una serie de proyectos, como decíamos, de carácter legal, de carácter económico, las negociaciones que hay con los transportistas, pero vamos a abocarnos al plano legal en este momento con el abogado penalista Julio César Espinosa. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Omar, ¿qué tal? Encantado. Quería empezar por un tema, que llama la atención, ya se había adelantado desde el Ejecutivo y que era presentar este proyecto. Ya se aprobó el proyecto, va a ser enviado al Congreso de la República, según lo que acaban de decir, para penalizar, para sancionar con pena efectiva de cárcel a jueces y fiscales que filtren información a la prensa. Lo curioso es que esto sale en un contexto, porque es importante contextualizar las cosas, donde el presidente de la República está siendo investigado por ser la cabeza de una presunta organización criminal enquistada en el aparato estatal, ¿no? ¿Esto atenta contra la libertad de expresión? ¿Cómo analiza este proyecto? Bueno, más allá de ser inoportuno por el momento en el que el sector más importante del gobierno está siendo objeto de investigación, que además se ha generado por importantes investigaciones que nacen a partir de la prensa, más allá de eso, es un mecanismo, yo diría, inviable. ¿Por qué? Inviable porque los procesos penales al día de hoy, en los que se aplica un modelo de proceso penal público, oral, preeminentemente, no es como ha dicho el Premier, que se abren a la luz recién el día en que se celebra el juzgamiento, el juicio oral. No. Permanentemente, desde la fase inicial, desde la fase preliminar, se abren audiencias al público a través de este tan importante mecanismo que el Poder Judicial ha implantado, que se llama Justicia TV. Es más, la propia audiencia de tutela del señor presidente la semana pasada ha sido pública. Así y es. en esa audiencia se han debatido, se han puesto en conocimiento una serie de datos, evidencias de la fase de investigación preliminar. Y esto que ocurrió con el presidente de la República en su audiencia de tutela ocurre a diario en miles de casos sin necesidad de que el caso llegue a juicio. Por lo tanto, ese mecanismo es, además de inviable, impertinente en el momento, pero además existe un mecanismo de autorregulación. O sea, los jueces, los fiscales, nosotros los abogados tenemos determinadas pautas, inclusive sancionables, con multas y con apercibimientos en nuestro código de ética cuando vulneramos la reserva de una investigación. Me lo decía hace algunos días la ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que ya existe pues una regulación al respecto, es decir, un juez, un fiscal que cometen este tipo de acciones fuera de la norma son llevados a control interno dentro de sus propias instituciones. Aquí parecería que pues el objetivo es más bien de amedrantamiento. Sí, los mecanismos de autorregulación existen desde hace bastante tiempo y para los abogados, por supuesto que también. La ley orgánica del Poder Judicial nos impone deberes de lealtad, de veracidad. El propio Código Procesal Penal nos impone el deber de guardar la reserva de toda la información que surja durante el periodo de investigación. En el Perú esto no ha sucedido, a pesar de que existe, por ejemplo, para casos extremos de colaboradores eficaces o de testigos protegidos, el delito denominado de develación o revelación indebida de identidad. Ese es el único supuesto que la ley hace más de 20 años prevé como tipo penal. Está penado revelar la identidad de un colaborador eficaz, pero tan, digamos, inviable es esa norma que al día de hoy, después de más de 25 años de vigencia de ese tipo penal, no hay ninguna sentencia que haya aplicado ese delito. Ahora, si una norma de este tipo se llegara a aprobar en el Congreso de la República, serviría más que para penalizar a jueces y fiscales, para hostigar a periodistas que publican información sobre investigaciones como la del presidente de la República. Es decir, podrían llevar al periodista ante el juzgado para buscar que revele quiénes han sido sus fuentes. Bueno, al final, si una ley como esta hipotéticamente se aprobara, se va a generar una gran colisión y un gran conflicto entre lo que es el derecho
a la información, que siempre viene siendo y viene ganando una gran importancia en términos de opinión pública y social, versus el interés que tiene el legislador o quien propone esta ley de reducir los alcances de la información de un proceso que en muchos casos se ha hecho por razones de interés público. Claro que sí, doctor. Le pido unos instantes. Vamos a volver a la conferencia porque está declarando en este momento el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre. Vamos a ver sobre temas de su sector. Inicio de la campaña agrícola del 2022 al 2023. Otra cosa que tengo que decir sobre el término de hablar de la seguridad alimentaria es que la campaña 21-22 ha sido casi exitosa en el sentido de haber producido la cantidad de alimentos que se esperaba y solo se ha registrado una disminución de 1.1% según nuestra revisión de datos. Eso significa que la provisión de alimentos será garantizada por la campaña 21-22 y la que estamos tratando de garantizar con todas las medidas que estamos tomando en la coordinación con toda la estructura del Ministerio, más la institucionalidad del Estado que está relacionado a la agricultura, que la campaña del 22-23 esté, en lo que a fertilización se refiere, atendida en los sitios más vulnerables de los agricultores. Todo lo demás se va incorporando de manera organizada. Y finalmente, ustedes comprenderán, y ya lo han mencionado los señores ministros y el Premier, el día de hoy es la feria del Inti Raymi, la fiesta del Inti Raymi y la fiesta de San Juan. Ambas son maneras de nuestra diversidad cultural, pero lo central es la exposición y la alegría por la diversidad, por la agrobiodiversidad y la gastronomía que ha regido aquí durante mucho tiempo. Eso es lo que tendría que decir, en lo que a mí me corresponde. Gracias. Cultura, por favor. Bueno, ahí estaba el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre. Señala que están tratando de hacer todo lo posible para garantizar la campaña agrícola 2022-2023. Solo recordar que se cayó por segunda vez una compra de fertilizantes. Están tratando de volverlo a hacer por tercera vez. Incluso según el diario Gestión, esto estaría siendo evaluado para que pase el Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, que ya no lo haga el Midagri, porque no puede hacerlo, y que lo haga el MEF. Vamos a ver qué pasa. De esto no he dicho nada en el Consejo de Ministros. Estamos conversando con el doctor Julio César Espinosa sobre también los anuncios que se han hecho en materia legal, doctor. Entonces, un primer anuncio fue este proyecto para penalizar la filtración de información en jueces y fiscales en un contexto donde el presidente de la República está siendo investigado por ser la cabeza de una organización criminal. Otro tema, también vinculado a la situación política judicial actual, tiene que ver con un proyecto también aprobado en Consejo de Ministros para quitarle la inmunidad, entendemos así, usted dirá si estoy en lo correcto, quitarle la inmunidad a los altos funcionarios, ¿no? Esta inmunidad por la cual tienen que ir al Congreso de la República, el Congreso tiene que aprobar todavía con un antejuicio para ver si pueden ser investigados por el Poder Judicial. ¿Estoy en lo correcto? Así es. A ver, hasta el día de hoy, o mejor dicho, hasta cuando se apruebe, si es que prospera este proyecto de reforma constitucional, un caso penal, que es el que se ve a través de la figura del procedimiento del antejuicio a un alto funcionario, presidente de la República, ministro, juez supremo, etcétera, implica una denuncia que hace, por ejemplo, en los casos recientes, la Fiscalía de la Nación al Congreso. Y en el Congreso se desarrolla todo un procedimiento parlamentario, que es el procedimiento de antejuicio. Es decir, el Congreso interviene a través de la subcomisión, luego la comisión permanente y luego el Pleno para decidir si autoriza o no al fiscal y al Poder Judicial iniciar el proceso penal. Este proyecto lo que pretende es eliminar la intervención del Parlamento y que esa decisión sea adoptada por una comisión integrada por 3 jueces supremos, los más antiguos de la Corte. Y esto, a mi entender, y he escuchado algunas opiniones en ese sentido, es un proyecto, una propuesta, digamos, positiva, razonable, por la experiencia que ha tenido
la intervención del Parlamento para decidir cuestiones tan técnicas, y ese es el fundamento del proyecto, jurídicas, penales, en los que finalmente el Parlamento interviene no con criterios técnicos, sino siempre con criterios de interés políticos, Bueno, y lo que estamos sometido viendo, a la coyuntura o a las fuerzas políticas que deciden una votación en el Pleno. Y uno no se lo explica, o sea, al menos yo no entiendo la esencia de lo que está actualmente establecido. ¿Por qué el Congreso va a terminar finalmente blindando determinados casos? Pedro Chávarri, Héctor Becerril. Es un modelo que se entiende que está siendo progresivamente superado, es decir, eliminar de la intervención en el ejercicio de la acción penal espacios donde intervengan actores políticos, instituciones de carácter político, para que ese aspecto, decidir si una persona se somete o no a la jurisdicción penal, sea una decisión estrictamente jurídica y técnica. Y creo que eso es lo razonable. Lo que pasa es que, no sé si esto lo ha previsto el gobierno, lo tienen presente, es que de aprobarse, supongamos que se apruebe en el procedimiento de modificación constitucional, esta modificación del artículo 100, pues muy probablemente los primeros que sean, digamos, sometidos a este nuevo procedimiento sean los funcionarios de este gobierno, exministros o inclusive el propio presidente, en caso luego sea sometido a un proceso y se genere por rescisión de la Fiscalía de la Nación una denuncia constitucional contra él. Ya no iría al Congreso, donde ya no intervendrían ni siquiera su partido político para decidir ellos, sino solamente 3 jueces supremos. Pero pensando en términos políticos y no legales, ¿no? ¿Para qué el presidente presenta un proyecto de este tipo que, como usted bien señala, podría terminar afectándolo? Para quizá poner sobre la mesa el hecho de, miren, yo me allano a las investigaciones, a ver si ustedes, congresistas de la República, también quieren allanarse a las investigaciones o sus líderes políticos quieren allanarse a las investigaciones. Sí, pero ¿Podría ser eso? A ver, ya entrando un poco al ámbito de la especulación política que cabe hacerla en este momento, es un discurso, digamos, que tiene un doble juego, ¿no? Porque, sí, claro, por un lado, el Ejecutivo institucionalmente plantea este proyecto supuestamente para que la inmunidad desaparezca, y por otro lado, el propio presidente, en su caso, está pidiendo al Poder Judicial y está cuestionando la investigación que se le está haciendo y está diciendo que a él no se le puede investigar bajo una interpretación bastante particular que ya mayoritariamente en los últimos meses ha sido discutida y finalmente ha sido decidida correctamente el día de ayer en la decisión emitida por el juez Chacli. Vamos a ese punto, justamente a la resolución del juez Chacli, pero antes de eso quería comentar el último proyecto, porque han sido aprobados 3 proyectos importantes. Sí. Muy brevemente, el último, el uso del grillete electrónico. Entiendo que tiene por objetivo también descongestionar, deshacinar las cárceles en el Perú. ¿Esto es positivo, negativo? ¿Por qué no se implementa antes? ¿Qué dificultades hay para su implementación? A ver, no es nuevo. El uso del grillete electrónico ya está regulado inclusive desde el Código Procesal Penal del 2004, pero ha tenido muchas dificultades operativas y técnicas para su implementación por los costos y por la logística que eso implica. Durante el periodo de pandemia se modificó la legislación para incentivar aún más el uso de este mecanismo, pero entiendo lo que el Ejecutivo está haciendo es hacer aún más intensa su aplicación en delitos de mínima lesividad, promover, facilitar, motivar a los actores, que es básicamente el Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio Público, para llevar adelante un proceso de, digamos, despenalización, que me parece, sí, razonable por lo que significa el alto índice de sobrepoblación penitenciaria. Claro que sí. Ahora, si vamos a la resolución ya específica que dio ayer el juez Chicley, si no me estoy equivocando. Juan Carlos Chicley. Juan Carlos Chicley. A ver, claramente le ha dicho a la defensa del presidente Pedro Castillo y al Ministerio Público, oiga usted, este caso sí se puede investigar. El Ministerio Público sí está facultado para investigar de manera preliminar al presidente de la República por ser la supuesta cabeza de una organización criminal. Eso me parece que queda bastante clara con esta resolución. Pero ¿hasta dónde llegan los alcances de la resolución del juez? A ver, lo primero es que con la decisión del juez Chicley, que interviene como una suerte de juez de control, digamos, de legalidad de lo que está haciendo el fiscal, se convalida, se legitima todo lo que viene haciendo desde que
fiscal Pablo Sánchez adopta esta decisión, se ratifica que la decisión que en enero adoptó la fiscal anterior de la Nación, Zoraida Ábalos, es una decisión jurídicamente incorrecta, pero además se abre la posibilidad de que la investigación se profundice con medidas, por ejemplo, que forman parte de la metodología de investigación de todo fiscal en casos como estos. ¿Cómo cuáles? ¿Hasta qué podría solicitar el fiscal en el caso del presidente Pedro Todas las Castillo? medidas restrictivas, en principio, todas las medidas restrictivas que sirvan para buscar información, para asegurar evidencia, para asegurar pruebas. Ejemplo, el levantamiento, la medida del levantamiento del secreto bancario, tributario, bursátil, pero además la medida de levantamiento o intervención de sus comunicaciones telefónicas, bajo dos modalidades. El registro histórico de todas sus comunicaciones en el periodo en que estos hechos están ocurriendo e inclusive la posibilidad de que se disponga la medida de intervención, o sea, grabación autorizada por el Poder Judicial de sus comunicaciones en tiempo real. Esto es posible porque forman parte de las herramientas que el Código Procesal Penal le da al fiscal para investigar este tipo de delitos. Yo le preguntaba hace un momento, ¿no? Fuera del aire. Claro, va a ser bien difícil que el presidente tenga su nombre, un teléfono y probablemente se comunique por terceros en una coyuntura como esta, pero el fiscal podría solicitar la intervención telefónica de los allegados al presidente de la República. Bueno, no? en el ámbito de la investigación a través del levantamiento de secreto telefónico se abre una red muchas veces grande, ya inmanejable de información. Ajá. Ejemplo, el caso Cuellos Blancos. Empezó a través de la intervención telefónica de personas vinculadas a un proceso que no tenía nada que ver con jueces ni con fiscales y poco a poco se fue generando una red de información que va creciendo en niveles a través de teléfonos de terceros, de personas conectadas a través de las comunicaciones y de ese modo se va construyendo un bagaje de información, un rompecabezas que puede ser complejo, pero que la Fiscalía lo ha hecho y lo ha hecho siempre. ¿Verdad? Estos mecanismos no son nuevos, están legalmente permitidos y se pueden perfectamente aplicar en el caso del presidente. Es inédito, evidentemente. Eso nunca ha sucedido que se dicten medidas como estas, pero es una de las consecuencias que puede suceder a propósito y a raíz de la decisión que ayer adoptó el juez Juan Carlos Checa. Doctor, le pido nuevamente otros instantes. Tenemos que volver a la conferencia del Consejo de Ministros. Vamos a escuchar a ver qué es lo que señalan los titulares de las carteras. Como muertes de desaparecidos y caos social. Es lo que dice textualmente a puertas de estas manifestaciones que se vienen. ¿Cuáles son las medidas que usted va a tomar? ¿Hay un mea culpa quizás como parte de su trabajo que está realizando? Gracias. Gracias. Bien, con respecto al pronunciamiento, que se hace a través del señor Premier relativo al desabastecimiento, primeramente habría que entenderlo como una señal de optimismo que tiene el gobierno, porque hay un compromiso de diálogo y un compromiso de negociación que todavía queremos agotar. En el caso de que esto no fuera así, tampoco podemos pensar que puede producirse un rápido desabastecimiento. En realidad, dado que esa negociación, como lo señalé antes, está en su etapa final, todavía esperamos llegar a un acuerdo con ellos. Gracias. Estoy en la misma línea de razonamiento del señor ministro de Transportes. Tenemos una estructura de mercado, tenemos 3 valles que todavía están produciendo y eso nos permitiría atender, además de sábado y domingo, los siguientes días para el diálogo, porque lo que queremos es efectivamente no tener ninguna otra interferencia, sino las mejores condiciones para que se llegue a buenos entendimientos con un soporte absolutamente justificado y con validez de compromisos. Esa sería la primera. Nuestra apuesta sigue siendo a que los caminos están absolutamente en la buena intención del entendimiento. Gracias. Gracias a la pregunta de RPP.
Como lo señalé hace un momento en mi exposición, soy consciente de que hay una moción de censura de parte del Congreso hacia mi persona. He leído la moción de censura. Como también les he comentado, el día de ayer he cumplido un mes en el cargo. He detallado a grosso modo algunas acciones o algunos resultados que hemos alcanzado. 20 toneladas de droga de las 43 que se han incautado en lo que va del año, creo que es un tema importante resaltar. Más de 25.000 celulares incautados, creo que también es un tema que debe resaltarse en una gestión. Casi 700 armas recogidas de las organizaciones criminales, ¿no? Bandas criminales desarticuladas, organizaciones criminales desarticuladas. Creo que es importante ello. Se me está señalando de que soy directamente responsable de las muertes de Atico, las 14 fallecimientos. Durante la exposición que tuve la oportunidad de dar ante el Pleno del Congreso, dado que fui invitado por los señores congresistas, expresé que esas 14 muertes se dieron el día 2 de junio. A partir del día 2 de junio no hubo un homicidio más porque la policía actuó de inmediato. Esas 14 muertes se dieron en sectores alejados de Atico por dos organizaciones, Atico Calpa y Calpa Renace, que están vinculados a la minería ilegal. Ayer he estado en la ciudad de Trujillo y he visto también que similares circunstancias de las que ha acontecido en Arequipa, en la provincia de Carabalí, vienen aconteciendo en lugares como Otusco y Patás, donde la minería ilegal también está campeando y se están organizando grupos que entre ellos, por cuestión de ganarse zonas, están decididos incluso a asesinar a otros grupos. Nosotros estamos trabajando para evitar esas muertes. Se me culpa de la huida del señor Silva, ¿no? Nosotros en todo momento, desde el inicio de mi gestión, hemos dado cuenta de que a todas las personas que están requisitoriadas se les va a buscar. Yo estoy convencido de que en mi gestión vamos a poder detener a estas personas, especialmente al señor Silva, que es el que tenemos quizás más información al respecto para poder dar con su paradero. Hay 50.000 soles que se están ofreciendo por parte de recompensas, un sistema que se logró en 24 horas colocar. Estamos recibiendo información que nos acerca cada día más a estos grupos de policías especializados para lograr la captura de estas personas y llevarlas a que enfrenten a la justicia, no puedan escaparse y no pueda haber impunidad en el país. Sobre el tema de la decisión que tome el Congreso, eso escapa a mi persona. Entiendo que los señores congresistas discutirán y ellos llegarán a una decisión. Ellos necesitan tomar esa decisión en conjunto, creo que son 66 votos que se requieren, y si lo alcanzan yo aceptaré democráticamente esa decisión. Eso es una potestad de los señores congresistas. En la democracia, esa es parte del juego democrático, aceptar, igual que acepté la invitación, igual que acepté cada una de las invitaciones de las comisiones en el Congreso, a ninguna dejé de asistir, igual voy a aceptar la decisión que tomen ahora. Gracias. Muchas gracias. A continuación... Bien, fueron las palabras entonces del ministro del Interior, quien respondía precisamente a esta medida que está tomando el Congreso de la República. En estos momentos se le consulta respecto al anuncio de la ley que atenta contra la libertad de información. Si bien es cierto, no hay ningún derecho absoluto, se considera que, o pareciera que es una ley mordaza en contra de la prensa, teniendo en cuenta que altos funcionarios, el presidente de la República, el exministro Silva de Transportes y Comunicaciones, los sobrinos del presidente de la República y demás integrantes del gobierno, o que quien ha tenido prominentes personajes investigados, presentar una ley de carácter mordaz, se le consulta si es que no es una ley mordaza con nombre propio. Pedro Castillo Terrones. Escuchemos la respuesta del ministro de Justicia. Una razón y un fundamento
Y cualquier análisis fuera de esa razón y ese fundamento no es objetivo, es subjetivo. Denominar la ley mordaza es un intervalo de subjetividad, porque pretender llamar a una ley con un nombre propio cuando lo que pretendemos es proteger derechos fundamentales, proteger que no se afecte un derecho constitucional como la presunción de inocencia y proteger que no se afecte a testigos con código de reserva, justamente estas fugas y esta desnaturalización de la investigación se generan porque la investigación que es reservada se revela y traspola a terceros y terminan informándose y teniendo este tipo de reserva de investigación personas quienes toman todas las previsiones delictivas para poder evadir su responsabilidad penal. De tal forma que no hay tal situación. Aquí hemos señalado, y lo ha dicho el mismo presidente de la República, indistintamente de quién sea el investigado, en este gobierno va a tener que recurrir a no solo el Congreso de la República, sino a la Fiscalía, cuando dentro del marco de la Constitución y la ley alguien está sometido a una investigación porque hay indicios de ilicitud. De tal forma que está el proyecto de ley aprobado, está trasladado al Congreso de la República y será ahí el espacio donde se analizará, se debatirá y tendremos que ir en legitimidad a defenderlo porque es una postura netamente técnica, jurídica, que es la que hemos planteado, pero de ninguna manera se le puede etiquetar o rotular como ley mordaza o ley con nombre propio. No es esa la intención ni la finalidad de este proyecto. Bien, la participación entonces del ministro de Justicia, Félix Echero. A continuación continúa la ronda de preguntas por parte de los medios de comunicación. Se está consultando entonces respecto al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Se dirige la pregunta respecto. Por aquí, ministro. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Mi pregunta va más por el lado de su reflexión. Se le consulta sobre la reflexión respecto a la decisión del Poder Judicial de que el Ministerio Público debe seguir investigando al presidente de la República por los indicios que existen según la resolución que ha emitido el señor juez. ¿Cuál es la reflexión sobre esto? Porque sin duda respecto al nivel legislativo marca un precedente hacia futuros procesos que se pueda tener a otros presidentes de la República. Incluso el juez menciona al expresidente de la República, Alan García, y se ha cuestionado, indican ellos, han cuestionado la decisión del Ministerio Público. Se solicita entonces la reflexión de ello y la negativa del presidente de la República de responder ante la comisión del Congreso. Escuchemos. Se refiere a una reflexión sobre la posición. Muy bien. En este caso, el presidente ha hecho uso de una facultad que la ley le confiere. La justicia es la que decide, y en este caso ha decidido en primera instancia. No es una decisión definitiva. No podemos hablar todavía de precedente. Pero si esa fuera la decisión definitiva, por supuesto que hay que acatar esas decisiones. Eso en cuanto a la primera parte de su pregunta. En cuanto a la segunda parte de su pregunta, todo el Perú sabe, y ustedes los periodistas conocen, que el presidente de la República manifestó su disposición de colaborar con la comisión. Después de este hecho, todos conocemos, que el señor presidente de la comisión manifestó públicamente, manifestó a los medios, que ya tiene pruebas definitivas sobre la responsabilidad del presidente. Eso lo manifestó públicamente, todos los conocemos. O sea, ya hay una decisión final, ya tienen una decisión final. No entiendo para qué se requiere ya de nuevas actuaciones, ya no se justifica para nada. Sin embargo, lo que decida el presidente lo hará con sus abogados.
Nosotros los ministros no sabemos cuál es la estrategia que se va a seguir al respecto. Para terminar, bien, entonces continúa la ronda de preguntas por los diferentes medios de comunicación. A los ministros se le consulta sobre este proceso de negociación con los transportistas, lo que ha informado el ministro Barranzuela. Muchísimas gracias a nuestra compañera Janelis Martínez, que se encuentra en este momento en la conferencia del Consejo de Ministros. Estamos con el doctor Julio César Espinosa, abogado penalista, comentando lo que estamos escuchando en este momento. Le volvieron a consultar directamente al ministro Chero sobre la ley mordaza que están impulsando. Y él se molestó, dijo que esto no es una ley mordaza, que es para proteger justamente a la investigación. Exactamente. Eso está regulado en el artículo 409 del Código Penal desde el año 2007. Ya está, ya existe. Entonces es imposible no pensar que se hace en un contexto donde se está investigando pues el presidente de la República. Es más que evidente, ¿no? Ahora, hablábamos de los alcances de la resolución del juez que ha dicho que sí se puede investigar al presidente por lo que sería una organización criminal. Y hablábamos de hasta dónde se pueden pedir medidas para él. ¿Le podrían pedir una prisión preventiva al presidente? No, eso sí es inviable debido a que la inmunidad que aún existe bajo el sistema y el artículo 99 y 100 y el 117 y las normas que se están discutiendo a raíz de la resolución del día de ayer, protegen en algo que sí es esencial para el ejercicio de la función, que es la inmunidad de arresto, ¿no? Entonces, eso es inviable que pueda suceder, aunque otro tipo de medidas, quizás de menor intensidad, como esas que tienen que ver con la libertad personal, sí se van a poder disponer, solicitar, y va a ser el propio juez Checkler el que las va a tener que dictar. Ya hemos visto algunas medidas como restrictivas para acceder a información. Por ejemplo, le podría pedir el fiscal, oye, hay que darle impedimento de salida del país porque en cualquier momento, pues en una cumbre, algo, se queda en Bolivia. Bueno, a ver, yo no descarto esa posibilidad. Sin embargo, va a chocar con algo muy esencial en el ejercicio de la función del presidente, que es la representación a nivel internacional, ¿no? Pero, finalmente, hay que entender que estamos en un caso inédito. O sea, lo que se está conociendo y lo que está sucediendo, es decir, imputar un delito de organización criminal y otros delitos conexos a un presidente en funciones por delitos en el ejercicio de su función, es algo que no se había previsto. El legislador del Código Procesal Penal ni el constitucionalista del año 93 previeron o se imaginaron que eso podía suceder. Así es que las decisiones que se puedan seguir viniendo y sucediendo en este caso en los próximos días o semanas también pueden ser inéditas. Así es que habrá que estar un poco a lo que dicte el buen criterio del fiscal de la Nación y sobre todo acá un rol fundamental de la Corte Suprema. Y saliéndonos de Castillo, y para ir terminando, doctor, ¿esto va a sentar un precedente para futuras investigaciones contra presidentes de la República? Por supuesto. O sea, esto es, como muchos hemos venido comentando, una decisión histórica, ¿no? Se rompe ya el criterio que por última vez fue adoptado por la fiscal Zoraida Ábalos en el mes de enero, de suspender una investigación por el ejercicio de la función, privilegiando o poniendo por encima de ello la necesidad de investigar hechos de gravedad en el ejercicio de la más alta magistratura del país y, por supuesto, marcar un precedente que podrá aplicarse en lo sucesivo a sucesivos casos. Ahora, una última pregunta que ayer conversaba con el doctor César Nakazaki, haciendo el comparativo con el caso Lavallato. Él nos decía que Carilín López, una de las colaboradoras eficaces, ha dado muchísima información en cuanto a las empresas chinas o consorcios chinos que se habrían visto beneficiados. Y lo que decía César Nakazaki era que, pese a esa información, el Ministerio Público no hace nada con estos empresarios. Lo que sí se hizo, usted recordará con el caso Lavallato, se empezó a ahorcar primero, no a los políticos, sino a los empresarios. Y fueron estos los que empezaron a cantar porque no querían estar en la cárcel. ¿Es un paralelo? ¿Hay situaciones similares en ambos casos? Bueno, a ver, lo particular de este caso es que inclusive comparando con casos recientes ocurridos en los últimos 4 o 5 años en casos complejos,
es que respecto del presidente Castillo están confluyendo cerca de 2 o quizás hasta 3 colaboradores eficaces, que están cada uno de ellos compitiendo por quién, por decirlo en términos simples, quién es mejor colaborador eficaz, porque los 2 o los 3 colaboradores que se sabe que existen están compitiendo por acceder a mayores beneficios. Quizás uno de ellos, en prisión preventiva, tendrá mayores posibilidades de establecer una relación de negociación legal, jurídica, permitida por la legislación para brindar información. ¿Cuál va a ser el resultado de esa suerte de competencia de 2 o 3 colaboradores eficaces? Pues va a brindarse, la Fiscalía va a poder obtener mayor información en beneficio de su tesis de acusación y en desmedro de la posición de los investigados, empezando por el presidente. Muchísimas gracias al doctor Julio César Espinosa, abogado penalista. Vamos a cambiar de tema a otro de los puntos que también han sido abordados en